Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento tengo el gusto de presentarles una reflexión, un estudio que va a ser de mucha edificación para nuestras almas. Vamos a ver por qué y cómo fue la entrada triunfal a Jerusalén. Si realmente reconocieron a Jesús como el Hijo de David y qué aprendemos nosotros de la entrada de Jesús a Jerusalén. La última vez que él fue a Jerusalén, Jesús estaba cerca de llegar a Jerusalén, que fue una semana antes de su crucifixión. Había mucha gente, muchos peregrinos que estaban por llegar a la fiesta de la Pascua. También ese lugar estaba rodeado de corderos por todos lados. Y entre toda la gente había mucha gente que había visto el milagro que Jesús había hecho con la resurrección de Lázaro, ahí en Betania, que estaba muy cerca de Jerusalén. Jesús entonces estaba llegando a Jerusalén. Él estaba muy consciente, no tenía ningún temor de los enemigos que querían matarlo en Jerusalén, los líderes judíos. Él estaba llegando con el propósito de cumplir las profecías, como habíamos leído en otra ocasión, Hebreos 12:2, que él, puesto los ojos en lo que iba a ver después de la cruz, con gozo, sufrió por nosotros. Entonces, nos cuenta la narración de Marcos que llegando cerca de las aldeas de Betania y de Betfagé, cerca del monte de los Olivos, le dijo a dos de sus discípulos: id a la aldea de enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis a un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía, y desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos hicieron entonces lo que el Señor les mandó, y en una casa junto al camino había un pollino, que es un asno joven, y dice aquí que nadie lo había montado todavía. El Señor ya sabía que estaba ahí. Los dueños le preguntan a los discípulos: ¿qué hacéis desatando el asno? Ellos dijeron: el Señor lo necesita. Lo dejan. Entonces, aquí vemos nosotros al Señor que sobrenaturalmente conocía dónde y quién podía prestarle una cabalgadura, en primer lugar. Y en segundo lugar, montó una cabalgadura, un asno que no estaba domado todavía. Esto es un milagro también. Y ellos entonces regresan con el pollino. Algo interesante también es de que él prestó la cabalgadura. Había prestado también otras ocasiones una barca para subirse a predicar. Había estado en una casa donde no era de él, se la habían prestado para hospedarse muchas veces. El dueño, el creador del universo, dependiendo de otros, prestando. Nosotros debemos de tener la actitud de disponer nuestros recursos para que Dios cumpla su propósito en nosotros siempre. Entonces,
Cuando los discípulos encuentran, entonces, habíamos dicho, la cabalgadura, lo trajeron a Jesús y echaron encima sus mantos y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Y los que iban delante y los que iban atrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar a su alrededor salió de Betania porque la hora era avanzada. Entonces llega el Señor con el propósito de presentarse como rey, llegar y cumplir Había una escritura en Zacarías 9:9 que decía: regocíjate sobremanera, hija de Sión, o sea, Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, el rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino de asna. Entonces, viene el Señor como hijo de David, como Mesías, como Cristo, como el ungido, en dos formas interesantes. Una, justo, como cordero sin pecado, y dotado de salvación. Él venía a salvar. El propósito de su primera venida fue para salvarnos del problema más importante de la humanidad, que es el problema del pecado. Y en segundo lugar, él venía como un rey humilde, como lo menciona Isaías 53, como el siervo de Dios que viene a sufrir. Y entra entonces para ir a la cruz. La cruz, o sea, la muerte de Jesús como Cordero, es el fundamento del reino de los cielos, es el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Y Jesús fue honrado aquí especialmente por los discípulos, según nos dice el pasaje paralelo de Lucas, que era la multitud de sus discípulos los que aclamaban y le decían. No era tanto una alabanza, sino era más una oración: sálvanos ahora, Señor, por favor, sálvanos. Entonces, la primera oración que el ser humano tiene que hacer es pedir al Señor que lo salve, y que sea ahora, y que sea, dice aquí, por favor, o sea, por gracia. La salvación no es por obras, ni andar como cristiano es por obras tampoco. Hay obras que se manifiestan por haber creído, pero es por la manifestación siempre de la gracia de Dios, como dice Romanos 1:17. El Evangelio. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Pero el Señor entonces llega a cumplir las profecías, y también estaba cumpliendo el Salmo 118, versículos 25 y 26, que dice: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos. O sea, es una oración, es un ruego para que Dios venga y nos salve. Hoy es el día de salvación. Hoy tenemos que nosotros clamar al Señor que nos salve de nuestra alma en primer lugar, y que nos salve de cualquier necesidad que tengamos, ya sea de salud o no importa el nombre de la necesidad. Te rogamos, oh Señor, dice el Salmo 118, prospéranos ahora. La palabra prosperidad en el Antiguo Testamento se refiere a tener un viaje con éxito. La vida en esta tierra es un viaje, todo es pasajero. Tenemos que
pedirle al Señor nosotros que prospere, que nos dé éxito en lo que hacemos para glorificarle a Él y para servir a nuestro prójimo. Sin embargo, la gran multitud de personas, los que estaban en la ciudad, no reciben a Jesús como el Mesías, como el Salvador, sino que ellos querían un rey político que los sacara de los problemas materiales únicamente. Pero la cruz de Cristo es la base del Evangelio y es la base del reino de Dios, para que pueda haber un nuevo nacimiento y para que el cambio empiece de adentro hacia afuera. Y para conocer nosotros a Jesús como el Rey y Señor, tenemos que reconocerle como el Cordero de Dios que quita el pecado, como el que salva nuestras almas solamente por gracia. En su primera venida, entonces, el Señor viene como Cordero a resolver el problema del pecado. En su segunda venida, Él va a venir como Rey a sujetar a todo el mundo, a establecer su reino por completo. Que Dios te bendiga en este momento, que Dios te guarde, que Dios tenga gracia contigo y ponga en ti su paz. Te invito a que puedas escuchar otra vez esta enseñanza, puedas ver este video. Te invito a que veas los anteriores, que nos sigas en el canal, que nos des un like. Y si alguien no se ha inscrito, por favor de inscribirse haciéndole un clic a la campanita de notificaciones. Amén.